de las tensiones inflacionistas y la desaceleración del crecimiento, habría que preguntarse el motivo de la fortaleza que siguen desplegando las principales bolsas del mundo. Los analistas con los que hablamos prácticamente a diario nos cuentan que los resultados están siendo buenos y de que las previsiones para los próximos trimestres también lo serán. Otros señalan que la retirada de los estímulos e incluso las subidas de tipos de interés están descontadas y que se harán de forma pausada y gradual. Otros insisten en que los problemas en las cadenas de suministro también serán temporales y que no deberían afectar a las economías a largo plazo. Sabemos que para cada problema hay una explicación, aunque desde luego ese dato de inflación en España nos ha puesto un nudo en el estómago, por lo menos a mí. Javier Domínguez Navarro, gestor de carteras de Auriga Bonos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Y Carlos Farrás, director de DPM Finanzas. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. 5,5%. Os ha pasado lo mismo que a mí, que yo cuando lo escuchaba esta mañana en la radio pensaba, se han equivocado. Se han tenido que equivocar. No, es una cifra muy respetable de subida de los precios. Y además, y sobre todo para los que nos dedicamos al mundo de la inversión, es tan difícil encontrar una inversión que de una forma más o menos estable pueda batir tamaña cifra. Ya sabemos, es verdad que los índices este año de bolsa llevan un año, como siempre el peor es el IBEX, que está alrededor del 10-11%, pero también tenemos otros índices que están en los 14, los 20, de manera que hoy, este año ha sido un buen año para la bolsa y para batir ese 5,5, pero evidentemente veremos cómo acaba el año porque todavía queda mucho tiempo y pueden pasar muchas cosas. Hay que decir que los que están batiendo, marcando récords históricos, son los índices. No todas las compañías que forman parte de los índices están desplegando esa fortaleza. En el S&P 500, pues no creo que la mitad de las compañías lleguen a los máximos históricos del S&P 500. Carlos. Bueno, estamos viendo las consecuencias de... Si me dijeras que esto del 5% es, digamos, la única penalización que tenemos después de haber pasado por un COVID, pues a mí tampoco me parece tan grave. Si hubiéramos tenido esta conversación hace un añito y pico, me hubieras dicho que hubiera donde se firmaba que tuviéramos la recuperación de la economía y que tuviéramos una inflación de repente que nosotros pensamos que va a ser coyuntural y no estructural de un 5%. O sea, hemos tenido una impresión inminente o enorme de liquidez por parte de los bancos centrales, que eso es impresión de dinero para los inversores que nosotros conocemos, y hemos bajado tipos, los estados se han endeudado para meter medidas de estímulo de gasto fiscal, y esto es un poco la consecuencia. Aparte de eso, es que ha habido un cuello de botella en muchos sectores. O sea, es decir, es normal un aumento de la inflación de estas características cuando tú has tenido industrias paralizadas y de repente todo se recupera y a la normalidad. Por lo tanto, hasta que todo eso se ajusta, pues a mí me parece que es, digamos, la penalización que tenemos que pagar por las medidas de estímulo que eran necesarias y los gastos por parte de los gobiernos. Pero vamos, no me parece tan grave viendo de dónde venimos y lo que podía haber pasado. Que podíamos estar ahora hablando todavía queda todavía mucho por pasar. Me refiero a que la previsión del gobierno de crecimiento para este año es 6,5%, para el próximo año 7%. Ha habido ya organismos nacionales, internacionales que están ya rebajando cada vez más esa previsión de crecimiento. No es que yo quiera que España no crezca, pero aquí es que ya vamos a empezar a cambiar el término de recuperación por rebote. Como sigamos así, con este 5,5, además de inflación. Bueno, a ver, o sea, te decir, recuerda que somos el segundo país del mundo con más turistas, que este verano el tema del COVID todavía no estaba de todo resuelto y seguía habiendo restricciones en parte de Europa, y que nosotros nos hemos visto más afectados porque dependemos más de turismo que otras economías, ¿no? O sea, es decir, que yo lo único, que lo que sí que trae a colación ver un 5% es si las inversiones de los ahorradores están acometiéndolas de manera correcta, porque si dejan su dinero en cuenta corriente, está claro que hoy tiene un 5% menos de valor, ¿no? Han pedido un 5% de valor adquisitivo. ¿Sabes? Para mí, hay que preparar las carteras contra la inflación. Correcto. Tú eres un asesor financiero. Bueno, pues ahí, como vengo diciendo desde hace bastantes meses, ese trimestre... Digo porque los españoles somos bastante duros de molleja, en el sentido de que todavía continuamos teniendo 1 billón metido en depósitos, en cuentas corrientes. Yo sigo sorprendiéndome ese dato. A ver, de toda la vida, para proteger de la inflación son activos reales. Para mí, activos reales es inmobiliario, renta variable, materias primas y materiales preciosos. Y eso no es que lo diga Carlos Farrás, de DPM Finanzas, sino que es que la industria lo sabemos. Y de hecho, lo que estás viendo es que muchos de esos activos están subiendo. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque son los que te protegen un poco de este tipo de situaciones. Lo cual tampoco es automático, es decir, una compañía, tú me dices renta variable, bueno, es que hay muchas compañías que no están pasándolo bien. Bueno, es que hay que ver esas compañías si son capaces de repercutir el incremento de la inflación a sus consumidores y sus clientes, ¿no? Pero serían los activos que tú me dices, ¿dónde protegerte de la inflación? Activos reales, lo tengo clarísimo. Y lo que pasa es que si tienes 20.000 euros no te puedes comprar un piso.
Bueno, pero tienes Ocimis, tienes Merlin Properties que la puedes comprar a partir de 500 euros, tienes inversiones fuera de España, porque siempre nos centramos en España, pero tú tienes vehículos de esas características a nivel global, tienes fondos de inmobiliario, o sea, es decir, que hay alternativas, lo que pasa que no es tan cómodo como decir, oye, tengo un depósito al 3 y me olvido. Pero bueno, bueno, la música, yo comparto completamente, la música suena muy bien, pero luego la letra es complicada, es decir, lógicamente, si hablamos de la renta variable o hablamos porque hay 1 billón de euros en depósitos, es precisamente ese, o sea, no podemos negarlo, es porque eso es donde se siente incómodo el dinero. El dinero se siente cómodo estando en el banco sin nada. Es verdad que cuando la inflación es cero, que es lo que hemos tenido hasta ahora, pues lógicamente no ha habido un sufrimiento en las cuentas de los depositantes. ¿Por qué? Porque los bancos no están cobrando, en términos generales, a los particulares no están cobrando el 0,5 que les cuesta mantener el dinero del Banco Central Europeo. De manera que cero inflación, cero de rentabilidad, dices, yo no me la juego, no compro un valor en renta variable que históricamente la verdad es que son muy buenas noticias siempre, pero cada vez que te metes en renta variable hay gente que tiene una experiencia nefasta de haber elegido mal por muchas razones, ¿no? Entonces, hasta ahí entiendo el billón en los depósitos. Entiendo perfectamente que para defender, y sobre todo con un ataque de la inflación de este estilo, que yo también considero que va a ser coyuntural, que no va a ser estructural, pero vamos a ver esas coyunturas a ver cuánto nos duran. Pero la renta variable, insisto, que está llena de trampas. En definitiva, cuando tú ves cuál es el recorrido, y tú lo has apuntado muy bien, Fernando, cuál ha sido el recorrido de los índices, luego si te metes es cuando te encuentras que las cosas te puedes equivocar de medio a medio. Entonces, en ese punto, los únicos que de alguna manera llevan de manera sostenida, siendo fiables, son los índices americanos, y sobre todo entiendes por qué los ETFs están saliéndose. ¿Por qué? Porque al final Standard & Poor's 500 probablemente no conozcamos, de las 500 compañías no conozcamos, digo, en el Populus no conozcamos ni a 300, pero da igual, porque tú sigues un índice que está ligado a un país con una economía tan dinámica que en definitiva ahí estás. No solo eso, sino que además, como toda la inversión del mundo va hacia el Standard & Poor's 500, aunque vaya muy mal, a ti te da igual, en definitiva tú te has metido en la corriente y esa corriente te va llevando. Entonces, ahora mismo es cuando alguien pregunta, ¿qué compraría? Pues yo, sin lugar a dudas, diría un Standard & Poor's, un ETF, un fondo que siga el Standard & Poor's 500, porque es que no está defraudando. Claro, por supuesto tiene sus riesgos, bueno, como no puede ser de otra forma. Hoy a lo mejor que no se lo compren, que espere que corrija también un poco. No hay que subirse nunca a un tren. Claro, pero de manera sostenida parece que es el único que pero no tanto por las compañías, sino porque el impulso es de tal calibre que está llevándolo ahí. De hecho, se ha publicado que siguen estando en Estados Unidos, se han incorporado también al mundo de la bolsa todos los retail. O sea, el incremento tan brutal que ha habido con los retail, por los valores meme, por lo que sea, pero ha habido una atracción hacia el inversor particular que se ha ido metiendo en la bolsa de manera gradual, que también acaban todos en el Standard & Poor's. Yo por llevarte un poco... La contraria. La contraria, porque para eso hemos venido aquí. Porque me gusta invertir de otra manera, justamente por eso a mí me preocupa más. Cuando todos los flujos están dentro y el retail está dentro, normalmente ese es el mejor momento para vender. Pero aparte de eso, es que en el Standard & Poor's, que como tú comentas son 500 compañías, si te coges solo 10... Esas 10 representan el 30% de la capitalización del Standard & Poor's. Por lo tanto, ya no estás invirtiendo en 500, estás realmente invirtiendo en 10 sobre todo y luego otras 490 que tienen su peso, ¿no? Nosotros, en términos que nos gusta invertir por valoraciones, no por flujos o por sentimiento o por tendencia de tal, claro, nosotros pensamos que no es el índice en el que estar, ¿vale? O sea, de hecho, creemos que hay oportunidades, otro tipo de compañías no tan de moda, no tan identificadas, con mayor potencial, ¿no? Pero eso simplemente por cómo nosotros nos gusta invertir. Entonces, como nos gusta por fundamentales y por racionales, pues cuando encuentro una compañía muy grande, pues es como dices, oye, es que el barrio de Salamanca, o los inmuebles en el barrio de Salamanca no paran de subir. Digo, ya, pero es que, tengo que decir, yo ahí tengo un riesgo, o recomendando a mis inversores invertir ahí, tenemos un riesgo porque están comprando caro, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando yo he hablado de activos reales, hablo de activos en general, pero aquí luego hay que identificar dónde están las valoraciones y qué vale cada cosa, ¿no? Yo estoy más con Javier, Bueno, pero es que es otra manera de invertir, ¿eh? Sí, evidentemente.
Pero bueno, eso es ya un poquito cuestión de cada uno, pero es verdad que cuanto más está subiendo todo, el riesgo también es más elevado y que nunca habíamos tenido sobre la mesa tantos factores de tipo económico, social, y yo mismo me lo digo a mí también todos los días. Pero bueno, hablemos también de, fijaros, datos. Ayer decía Goldman Sachs que en el último año, en este año, en 2021, había entrado en los mercados mundiales un billón de dólares, y la semana pasada cada día 18.000 millones. O sea, cuanto más estábamos dándole vueltas al tema de la recuperación, si se frena la inflación, el tapering, pum, 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 ahí es donde ha ido todo el dinero. Es verdad que también la bolsa americana está cada vez más en manos de minoristas, 30%. Es verdad también que muchos de esos minoristas no saben lo que es una gran corrección, porque en los últimos 10, 11 años, salvo el año de la pandemia, pues nunca se han pegado el gran cacharrazo, y el día que uno levante la mano y diga hay que retirarse, pues va a haber ahí un cuello de botella, eso sí que va a ser un cuello de botella en el que algunos pues se van a quedar colgados de la brocha. Ya, lo que pasa es que el día que eso ocurra, digamos que las alternativas tampoco son especialmente atractivas ahora mismo. Insisto, que tenemos... Bueno, en ese momento probablemente el bono americano sí que esté en niveles más atractivos y lo tengamos en el 2, 2,5, en cuyo caso mucho dinero se irá ahí porque parece que es lo más razonable comprarte un triple A al 2,5 durante 10 años es donde hay que firmar. ¿Sabes? Es independiente, porque la inflación no va a estar por esos niveles. Y por tanto, parece ser que será donde pueda irse. Pero dicho eso, de momento ahí estamos. O sea, esto es lo que hay. De momento es lo que tenemos. Es verdad que en este negocio siempre se dice nunca compres en máximos, pero es que como lleva en máximos la renta variable americana, lleva años y años y años, es no compres en máximo, no compres... Y dices, bueno, es que estoy haciendo el primo por no comprar en máximo. Y sigue creciendo. Entonces, ¿por qué sigue creciendo? Bueno, pues yo creo que está bastante claro lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo. En el mundo, mientras nosotros en Europa queremos ser verdes y en el 2030 y el 2050 en Estados Unidos se dedican a ganar dinero y a trabajar y a sacar sus empresas para adelante. Y aquí estamos discutiendo si somos galgos o podencos, con unos presupuestos que, por cierto, has nombrado antes, que yo no les llamaría presupuestos, yo les llamo prevaricación. Porque lo que están haciendo es prevaricación. Están mintiendo a sabiendas de que están mintiendo a todos. Y eso, un político, un personal del Estado, eso es prevaricación. De manera que entonces cuando ya no se trata ya de ajustar, no, es que vemos que el crecimiento va a ser el 6, el 6,5, el 5. No, saben que no van a cumplir los presupuestos del año 2022, lo mismo que no se han cumplido los de 2021 y nadie les pregunta por qué no se han cumplido. Tenemos nuestra tasa Tobin, hablábamos del IBEX. ¿Qué le pasa al IBEX? ¿Dónde está el IBEX? Bueno, claro, es que pusimos una tasa Tobin, entre otros muchos factores. Se puso una tasa Tobin que no se ha cumplido para nada los objetivos del gobierno para el 2021, porque la captación de esa tasa Tobin está en los niveles de un 20% de lo que se proponía. De todas maneras, es que yo creo que tampoco el mensaje Standard & Poor's o IBEX 35, ¿eh? O sea, no, claro. O sea, obviamente. Yo... Un poco lo que también deciros que cuando hay valoraciones caras en algo, como un índice con Standard & Poor's, no tiene que darse un batacazo. Puede tirarse 10 años sin darte la rentabilidad pasada, ¿vale? Claro que sí. O sea, es decir, de hecho, el Standard & Poor's, si tú coges una evolución de los últimos 100 años, te da retornos del 9% anualizado después de inflación. Por lo tanto, oye, si te ha dado unos años magníficos los últimos 10, puede ocurrir en los próximos 10. De hecho, en JP Morgan las estimaciones de rentabilidad para el Standard & Poor's los próximos 10 años eran un 2,5%, que tampoco es que sea... ¿Por qué? Porque al final estás con unas valoraciones muy caras. No tiene por qué venir una gran corrección, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que tienes que ver qué alternativas tienes, cómo puedes proteger tu dinero y en qué tipo de activos invertirlos, ¿no? O sea, yo un poco por diferenciar que no es Standard & Poor's, IBEX, ¿no? Es que hay que invertir un poco en lo que puede tener sentido y que pueda tener crecimiento a futuro, ¿no? Y en esa línea yo creo que es donde habría que mirar, ¿vale? Otra cosa es, que no sé si os vas a preguntar o no, es el tema de los bancos centrales, que yo es lo que más me preocupa de que pueda haber un efecto no buscado por los bancos centrales. Los bancos centrales tienen un entorno de inflación, lo normal en una situación así es que te suban los tipos, pero tienes el riesgo de que estamos saliendo de una recuperación después de un COVID y que pueda haber un error de cálculo, porque lo hagas demasiado pronto o lo hagas demasiado tarde, ¿vale? Porque tiene sus implicaciones las dos decisiones, ¿vale? Y eso sí que es verdad que a nosotros pues, nos puede preocupar en el momento que haya una toma de decisión demasiado prematura. Tú puedes mirar que se está tapando ahí la corbata al micro y... Vale. Entonces,
Te quiero decir que son unas cosas que sí que a nosotros, por ejemplo, nos puede preocupar. No me digáis que no estáis un poco más intrigados que ayer con la reunión hoy del Banco Central Europeo, Sí. en el sentido de que hasta ayer todos teníamos más o menos claro que se iba a limitar a insistir en que la inflación, pues a partir del próximo año, pues iba ya a destensionar o a contener aún más, pero bueno, claro, tras este dato que hemos conocido hoy en España y lo que te rondaré Morena en cuanto lleguen también por los alemanes, los franceses y los italianos. Tienen ahí, la verdad es que lo tienen muy complicado ver los mensajes. Pero es verdad que independientemente de que la inflación esté disparada y que se pueda conceptuar que es transitoria, lo cierto es que hay algo que pesa mucho más y es los niveles de deuda de todos los países de la Unión, de la eurozona. Todos estamos, hablaba yo el otro día de la pandemia 2.0, que es la de la deuda, se ha extendido. Todos los países estamos en niveles de 130, 120, 140 y Italia en el 150 o 160% del PIB en deuda. De manera que Bélgica también como nosotros Bélgica en el 140 aproximadamente, nosotros 120, Francia en el 118, en fin, menos Alemania que está en el 80% del PIB, todos los demás estamos muy superados de PIB. Quiere decir que ese es el gran peso que tiene. O sea, el Banco Central tiene que manejar ambas dos informaciones. Viene la inflación y lo mío es política monetaria, pero simultáneamente, precisamente como es política monetaria, también tengo que pensar que las deudas de toda esta super emisiones de deuda que ha habido en todos los países de la eurozona tienen que pesar muchísimo. Aquí no suben los tipos de interés y los presupuestos generales de Estado, además de no cumplirse por sí mismos, se convertirían en una auténtica zona de guerra de todos los países de la eurozona. De manera que el manejo de esa información, esas dos pelotas que tiene que ir moviendo Christine Lagarde hoy, van a ser muy complicadas. Yo, desde luego, no me gustaría estar en sus zapatos como hizo el del Bundesbank, que se ha ido. Ya ha dicho yo me voy porque a mí este plan no me gusta nada, señores, llevo 10 años, hasta luego, Lucas. Claro, se ha perdido, ha cogido toda la zona buena de regalar, de hacer, de no sé qué, y dice, oye, mira, yo para el siguiente round ya no me quedo. Entonces... Hombre, lo que hay que ver es que el nivel de deuda que estamos ahora mismo está como a niveles de la Segunda Guerra Mundial. O sea, que había que reconstruir el mundo y ahora el mundo está ya construido, pero estamos con ese nivel de deuda. Evidentemente... Pero los países, las empresas y las familias. No tanto las familias. ¿No? Las empresas sí... Pues yo a todas las que conozco tienen una hipoteca. Bueno, pero te quiero decir, pero yo... Bueno, Carlos, una hipoteca es como tener el DNI, todo el mundo tiene que tener... No sé. No, a ver, o sea, yo te digo por métricas, ¿vale? O sea, es decir, si te cojo la deuda, el nivel de deuda a nivel gobiernos, la tienes nivel de Segunda Guerra Mundial comparado con su PIB. Si te mido a nivel empresarial, pues muchas compañías con tipos tan bajos han aprovechado para apalancarse y financiarse a tipos baratos. Tienen todo el derecho. Pero las familias no es como la crisis inmobiliaria, la crisis subprime, que la gente es que no tenía una hipoteca, tenía 4 hipotecas, ¿vale? Acuérdate cómo era aquello, ¿vale? Entonces, no es lo mismo, pero vamos, estamos muy endeudados todos, ¿vale? Lo que sí que es verdad, como comentabas tú, es que al final, si suben los tipos demasiado rápido, incrementas la deuda a los gobiernos, a las corporaciones y a las personas físicas, por lo tanto, eso tiene su detracción del consumo, ¿vale? Pero es ese momento de cómo lo hago, que yo creo que el primer mensaje va a ser que reduzco, siguen imprimiendo dinero. Entonces, ya han dicho que van a reducirlo, pues a lo mejor lo reducen antes de empezar a tocar el tema de los tipos de interés, ¿vale? Y no nos olvidemos que una inflación elevada, ¿vale? A ellos prefieren una inflación del 2%, pero la inflación, cuando tú estás muy endeudado, a ellos les favorece, ¿vale? Porque la inflación al final lo que les preocupe es más ingresos por IVA, más ingresos por todo, o sea, es decir, cuando tú estás muy endeudado como país, esa inflación hace que tu deuda se vaya reduciendo, ¿vale? Por lo tanto, desde el punto de vista de ellos, tampoco es tan grave, ¿vale? O sea, otra cosa es cómo lo hacen para que no asustar al mercado. Porque si ahora dicen que suben tipos que no se lo espera el mercado, vas a tener una fuerte corrección en muchos activos, tanto renta fija como renta variable, etcétera, ¿no? Y ahí eso es un poco cómo lo manejan. Hasta ahora lo han hecho de cine. O sea, desde mi punto de vista, después de lo que hemos vivido con el COVID, para mí han tomado las decisiones que tenían que tomar y nos hemos retrasado como en la crisis de 2008, que Europa tardó 4 años a hacer el tapering, cuando Estados Unidos lo estaba haciendo a los 6 meses, ¿vale? Pero bueno. Dicho lo cual, que estoy muy de acuerdo contigo, yo no estoy para nada criticando el endeudamiento, que es la base del capitalismo, que es en el sistema en el que yo me siento más cómodo. No habría bancos, no habría, o sea, la intermediación. Tú imagínate que tuvieras que esperar a tener el dinero para comprarte una casa. No te la has comprado nunca. Pues fíjate. Bueno, insisto en la idea. ¿Creéis que hoy va a decir algo novedoso Christine Lagarde? Yo creo que el mercado de la deuda, el secundario lo está mostrando y está mostrando que no hay grandes cambios.
Es verdad que tenemos todo el flujo de dinero que pone precisamente el Banco Central Europeo para que los mercados secundarios estén estables. Yo llevo unos días observando que está muy estable el mercado secundario, que normalmente suele tensionarse, pues de hecho ayer bajó un poquito la rentabilidad de determinados bonos, hoy también están, es decir, yo creo que el mercado lo está tomando como que no va a haber grandes cambios y que en todo caso, bueno, en este sistema de chutar, van a chutar para diciembre. Y es verdad, porque en diciembre habrá mejores informaciones. Ahora mismo lo que tenemos todos es la sensación de que esta inflación nos ha cogido a todos con un pie cambiado y no sabemos si es coyuntural, si es estructural, que es lo que estamos diciendo todos. Yo creo que en diciembre se verá más. El tema de los chips, que parece una tontería, pero es que, claro, recordemos que es que ahora mismo no se entregan coches, o por lo menos esa es la sensación que tengo. Todo lo que me llega es, claro, ahora los coches son un ordenador con ruedas, de manera que no hay chips. Entonces es, ¿cuánto tiempo vamos a estar sin chips? ¿Cuánto tiempo va a durar todo esto? Pues ahora estamos en finales de octubre, para mediados de diciembre tendremos mejor información y, por tanto, podrán tomar mejores decisiones. Dicho eso, pues tendrán 3 o 4 escenarios, pero hoy lo que van a hacer yo creo que va a ser capotazos y decir que estamos viendo de qué va esto. Como es difícil predecir de todas maneras todo esto, lo que nosotros a lo mejor estratégicamente es en la parte de renta fija estamos con duraciones más bajas, que tienes menos sensibilidad a variaciones en los tipos de interés. Es decir, que al final hay cosas que yo no puedo saber lo que tiene en la cabeza el Banco Central Europeo. Lo que sí ellos mismos. Y entonces lo que sí que puedo hacer es la cartera, cómo me posiciono, ¿no? Y entonces una de las decisiones es tener duraciones más bajas. Carlos Farrás, de PP Finanzas, y Javier Domínguez Navarro, Auriga Bonos, ha sido un gran placer. Muchísimas gracias a los dos. Que paséis feliz jueves y ya comentaremos otro día lo que ha sucedido hoy en la reunión del Banco Central Europeo. Tenemos prisa porque tenemos que hablar todavía de días de trading. Hacemos antes una breve pausa y enseguida nos ponemos manos a la obra con los gráficos y los resultados del día, claro. Hasta ahora.